Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Esconder el pecado de nada sirve. El texto a meditar lo encontramos en Salmos 32, versos 5 y 6 que dicen: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De nada nos sirve cubrir o esconder nuestro pecado, porque del Eterno no nos podemos esconder, y es a Él que vamos a dar cuenta en el día final. De nada sirve negar y excusar o esconder el pecado, echando la culpa a otros. La propia conciencia nos acusará. Mientras el paciente oculte su mal, no puede esperar remedio. Nuestro Padre Celestial perdona solo al que confiesa su pecado y los abandona, ya que una confesión sin arrepentimiento, sin firme propósito, equivale a hipocresía o a engañarse a sí mismo. La mejor actitud que debe tomar un ser humano ante la triste y terrible realidad de que es pecador delante del Padre, es decir, un transgresor y violador de sus mandatos. La mejor actitud es no encubrir sus pecados, no tratar de ocultarlos, sino más bien arrepentirse y avergonzarse de ellos. Nuestro Padre Celestial nos enseña también la raíz de toda bendición es arrepentirse de todos los pecados, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todo verdadero arrepentimiento debe incluir una confesión al Padre de los pecados o transgresiones a sus mandatos cometidos por el que está clamando al Eterno misericordia. Este arrepentimiento, que asegura alcanzar la misericordia del Padre, tiene un vínculo, el cual es el abandono total de la práctica de esos pecados confesados. No solo el Padre requiere y exige que el ser humano pecador confiese sus pecados, sino que también, acompañada a esta confesión, se aparte y abandone los caminos pecaminosos y ofensivos al Padre por donde éste anda. El profeta dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Con cuánta frecuencia por medio de sus mensajeros, nuestro Padre Celestial exhorta a los hombres a que abandonen su vida de pecado y les promete perdón. Pero queda muy claro que la justicia del Mesías no cubrirá ningún pecado acariciado. Antes de poder recibir la justicia del Mesías, deben desecharse las viejas inclinaciones hacia el mal heredado y cultivado. Así lo hizo David, y por esto obtuvo el perdón de su gran pecado. Su arrepentimiento fue genuino, aborreció el pecado del cual era culpable. Además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de la vida. Esa expulsión es un acto del alma misma fortalecida por el poder divino. El perdón es una consecuencia automática de esa experiencia. Debes recordar que el Padre conoce todo lo que por temor y vergüenza no quieres decirle. Confesarlo te acerca a Él, te sientes perdonado y te liberas del temor al castigo. La confesión debe hacerse por la propia voluntad, con corazón dispuesto, humillado y arrepentido, con el firme propósito de no volver a caer. No se trata de encubrir el pecado o de pasarlo por alto. Hay solo una base para el perdón del pecado: el arrepentimiento. Si has confesado tus pecados, estás arrepentido, dispuesto a cambiar porque Dios te ha perdonado, por tanto, debes aprender a perdonarte a ti mismo. El Salmo nos enseña que el Eterno perdona a quienes confiesan sus pecados. Muchos piensan que pueden participar del pecado, al menos por un tiempo, sin acarrearse graves consecuencias, y que después, en algún momento conveniente, se arrepentirán y obtendrán el perdón.
Pero lo trágico y funesto es que el pecado se posesiona del alma y se transforma en parte tan esencial de la manera de vivir, sobre todo cuando se lo practica a sabiendas, y que muchas veces el pecador termina por no sentir ningún deseo posterior de abandonarlo. Dios ama a los pecadores y por esto envió a su Hijo para salvarlos. Pero cuando llega la luz y los hombres prefieren las tinieblas, se condenan a sí mismos delante del Padre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.